Bueno, continuando con las clases del curso de Fisiología Vegetal en lo concerniente al tema de relaciones hídricas, hoy veremos lo concerniente a la absorción de agua y transporte de agua en la raíz. Para ello, recordemos brevemente respecto a movimientos del agua. Tenemos claro nosotros de que el desplazamiento del agua parte de una región, o de dos compartimientos conectados, ¿no? Parte de una región de mayor potencial hídrico a una región de menor potencial hídrico. Por ejemplo, en esta transparencia tenemos acá movimientos del agua y tenemos el caso, vamos a ver acá, y tenemos el caso A. En el caso A, ¿qué tenemos? Si un vaso conteniendo una solución cuyo potencial hídrico es menos 0.1 megapascales y se conecta a un vaso con una solución cuyo potencial hídrico es menos 0.2 megapascales, es decir, menor, el agua tendrá a moverse de la solución que tiene el potencial hídrico más positivo, o sea, mayor. En este caso, acá lo tenemos. ¿Cuál sería? Este de acá, ¿cierto? De acá, ¿no? A la que tiene el potencial hídrico más negativo o menor, hacia esta región, ¿no? Ambos vasos tienen solutos disueltos en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tuvieran solutos disueltos, el potencial hídrico sería el mismo. En este caso sería 0, ¿no? Pero eso no es el caso. Y la solución, hay que tener en cuenta que la solución, podemos llamarla en este caso, acá podemos llamarle solución 1 y acá podemos llamarle solución 2, ¿no? Y la solución, denominada en este caso solución 2, tiene un potencial hídrico de menos 0.2 megapascales, es decir, tiene el doble de concentración, lo que restringe más el movimiento de las moléculas de agua. Sabemos nosotros que mientras más solutos hay en una solución acuosa, ¿cierto?, menor libertad de movimiento, es decir, menor actividad tiene el agua. Por eso que el agua fluye del compartimiento 1 hacia el compartimiento 2. ¿Qué pasa en el caso B? Si el potencial hídrico de las dos soluciones es el mismo, en este caso ustedes ven acá que el potencial hídrico es menos 0.1 megapascal en el caso B, y el otro compartimiento también es menos 0.1 megapascales, compartimiento 1, compartimiento 2, ¿no? Si el potencial de las dos soluciones es el mismo, están en equilibrio y no existe un movimiento neto del agua. En cada momento se mueven en ambos sentidos el mismo número de moléculas de agua. Es decir, si hay movimiento, si hay desplazamiento de las moléculas de agua hacia ambos compartimientos, pero en forma neta, como se dice, no precisa, no hay un incremento hacia un compartimiento en particular. ¿Y qué pasa en el caso C? Tenemos acá también el compartimiento 1 y tenemos acá el compartimiento 2, ¿no? Una solución con un potencial hídrico de menos 1.0 megapascales, es decir, muy negativo, tenderá a absorber agua. Para que el agua se desplace hacia el vaso de la derecha, en este caso es el compartimiento 2, este compartimiento 2 debería tener una solución con un potencial hídrico menor, es decir, más negativo. En este caso, por ejemplo, se ha puesto menos 1.1 megapascal. Es decir, de alguna u otra manera, estos dos casos son similares, el caso C y el caso A, en el sentido que fluye siempre el agua de un compartimiento cuyo potencial hídrico es menor cuyo fluye de un compartimiento cuyo potencial hídrico es mayor a un compartimiento cuyo potencial hídrico es menor, ¿no? Siempre es así, fluye de un compartimiento cuyo potencial hídrico es mayor a un compartimiento cuyo potencial hídrico es menor. Bien, vamos a tener en cuenta ahora entonces que la absorción de agua consiste por tanto en su desplazamiento ya al nivel de las plantas desde el suelo hasta la raíz, y es la primera etapa del flujo hídrico en un sistema continuo, que es el sistema suelo, planta, atmósfera. Veamos a continuación esto. Entonces borramos acá, vamos a limpiar la página, ¿no?
Y vamos a tener en cuenta que hay un continuo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese continuo? Ese continuo era el continuo suelo, planta, atmósfera, ¿no? Suelo, planta, atmósfera, ¿cierto? Ahí está. Atmósfera. Bien. Teniendo en cuenta que el agua fluye de un compartimiento de mayor potencial hídrico a un compartimiento de menor potencial hídrico y que el agua fluye de el suelo hacia la atmósfera, entonces podemos asumir que a nivel del suelo el potencial hídrico es mayor y a nivel de la atmósfera el potencial hídrico es menor del agua, ¿cierto? Por eso es que estaría fluyendo el agua. Pero acá hay algo que está en medio. ¿Y qué tenemos en medio? Tenemos básicamente la planta, el ser vivo, ¿cierto? La planta. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia desde el punto de vista de concentración de solutos a nivel del suelo, de la planta y de la atmósfera? Básicamente que la planta, el vegetal, va a tener una elevada concentración de solutos. Por tanto, el agua fluye del suelo a la planta y luego de la planta pasa a la atmósfera, ¿cierto? En una planta en crecimiento activo existe una fase de agua líquida que se extiende desde la epidermis de la raíz a las paredes celulares del parénquima foliar. Repito, en una planta en crecimiento activo existe una fase de agua líquida que se extiende desde la epidermis de la raíz a las paredes celulares del parénquima foliar. Se acepta que el movimiento del agua desde el suelo al aire a través de toda la planta se puede explicar sobre la base de la existencia de gradientes de potencial hídrico. Ahí están los gradientes de potencial hídrico, ¿cierto? A lo largo de la vía. Se producirá de modo espontáneo si el potencial hídrico en la raíz es menor que el potencial hídrico en el suelo. Claro, acá tiene que ser en la planta, a nivel de la raíz, el potencial hídrico tiene que ser menor. ¿Para qué? Para que el agua pase precisamente del suelo a la planta, ¿no? De otro lado, la atmósfera de los espacios intercelulares del parénquima lagunar del mesófilo foliar está saturada de vapor de agua, mientras que el aire exterior rara vez lo está, por lo que el vapor de agua se mueve desde el interior de la hoja al exterior siguiendo un gradiente de potencial hídrico, acá también de la planta hacia la atmósfera, ¿no? Este proceso se llama transpiración, ¿cierto? Entonces acá tenemos los otros dos procesos. Este proceso sería la absorción y este sería la transpiración, ¿cierto? Entonces, este proceso denominado transpiración es la fuerza motriz más importante para el movimiento del agua a través de la planta. Entonces, ¿qué es lo relevante en este esquema que acabamos de colocar acá? Lo más relevante es la transpiración. ¿Por qué? Porque es la fuerza motriz para el movimiento del agua a través de la planta, en la cual se va a desplazar, repetimos, de una región que es el suelo, de mayor potencial hídrico, hacia una región de menor potencial hídrico, que es la atmósfera, pasando lógicamente por una región también de menor potencial hídrico, que es la planta. Veamos a continuación entonces la trayectoria del agua en la raíz. Vamos a borrar y ponemos trayectoria del agua en la raíz. Vamos a colocar acá. Ahí está. Ponemos el texto. Trayectoria del agua, ¿no?, en la raíz, ¿no?
trayectoria del agua en la raíz. Primero vamos a ver con un esquema rápidamente cómo está relacionada la raíz con el suelo, con el sustrato suelo. Para eso tomamos en cuenta la siguiente imagen, en el cual vamos a ver cómo están asociados. Y acá tenemos nosotros lo siguiente, veamos acá, acá está, justo con relación a la absorción del agua, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Absorción de agua. Acá está la estructura de la raíz, la corteza, ¿no? La corteza y el pelo radical. Este sería el pelo radical. Lo que estoy colocando acá es un pelo radical, ¿cierto? Entonces este pelo radical o pelo absorbente, ¿no?, está asociado a los espacios que hay en la textura del suelo, en el suelo, que están ocupados, como mencionamos, ya sea por aire o ya sea por agua, ¿no? Los pelos radicales están en íntimo contacto con las partículas del suelo y amplifican la superficie disponible para la raíz. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay más superficie expuesta de la raíz a través de los pelos radicales que la propia raíz, ¿no? Entonces, los pelos radicales están en íntimo contacto con las partículas del suelo y amplifican la superficie disponible por la raíz para la absorción de agua. El agua penetrará en la raíz, mientras que el potencial hídrico del suelo sea más positivo que el potencial hídrico de la raíz. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, con la concentración de solutos, ¿cierto? Acá tiene que ser mayor en la raíz y tiene que ser menor en el suelo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando se empieza en el estadio inicial, el potencial hídrico a nivel de la raíz es mayor. El potencial hídrico a nivel del suelo el potencial hídrico a nivel de la raíz es menor. Acá tenemos potencial hídrico a nivel de la raíz es menor, ¿no? Y el potencial hídrico a nivel del suelo es mayor. ¿Por qué? Mira, asociemos acá. El potencial hídrico a nivel de la raíz es menor. ¿Por qué? Porque es mayor la concentración de solutos, como está acá. El potencial hídrico a nivel del suelo es mayor porque es menor la concentración de solutos. Es decir, siempre hay que tomar en cuenta que hay una relación inversa. A mayor concentración de una solución acuosa, menor potencial hídrico. Y al revés, a mayor concentración de una solución acuosa, el potencial hídrico es menor. Y a menor concentración de una solución acuosa, el potencial hídrico es mayor. Entonces, esto sucede en el estadio inicial. Si ocurre en el estadio inicial, ¿qué va a pasar? El agua va a ingresar a la raíz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A medida que se absorbe agua, el potencial hídrico del suelo se hace más negativo, debido a que disminuye el potencial mátrico, que es un componente que hemos visto que está asociado a la adherencia de las moléculas de agua a las superficies de las partículas del suelo, ¿no? Cuando ambos potenciales hídricos se hacen iguales, el agua deja de entrar pasivamente. Entonces, el estadio final, ¿cuál será? Esto que está en el recuadro amarillo sería el estadio final, ¿no? En el estadio inicial, el potencial hídrico a nivel de la raíz es menor. El potencial hídrico a nivel del suelo es mayor, ¿no? ¿Por qué es mayor el potencial hídrico a nivel del suelo? Porque tiene menor concentración de solutos. ¿Por qué es menor el potencial hídrico a nivel de la raíz? Porque tiene mayor concentración de solutos. En consecuencia, el agua ingresa a la raíz a partir del suelo. Esto es en el estadio inicial. En el estadio final,
el potencial hídrico de la raíz, como está en el recuadro amarillo, es igual al potencial hídrico del suelo. Por tanto, no hay un flujo neto ya de agua hacia ambos compartimientos. Esta sería entonces la trayectoria del agua en la raíz. Pero ampliaremos más con otro dibujo que vamos a ver a continuación. Ya está. Vamos a incorporar entonces otra transparencia. Vamos a ver acá. Acá tenemos un poco más amplificado, otra vez, los pelos radicales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos estado indicando nosotros? Que el agua fluye del suelo a la raíz bajo el principio, bajo la consideración de que el potencial hídrico del suelo, ¿no?, es mayor que el potencial hídrico de la raíz, ¿no? ¿Por qué el potencial hídrico del suelo es mayor que el potencial hídrico de la raíz? Por la concentración de solutos. Hay más solutos en la planta y más aún a nivel de la raíz. Por tanto, a ese nivel de la raíz el potencial hídrico es menor. ¿Por qué el potencial hídrico del suelo es mayor? Porque hay menos concentración de solutos a nivel del suelo. Bien. El sistema radical sirve para sujetar la planta al suelo, es decir, cumple una función mecánica y sobre todo para encontrar las grandes cantidades de agua que la planta requiere, ¿no? Porque los pelos radicales van a estar precisamente en esos intersticios, ¿no?, que están ocupados, como vimos en la transparencia anterior, por aire o por agua. El agua entra en la mayoría de las plantas por las raíces, especialmente ¿por dónde? Por los pelos, acá está. Especialmente ¿por dónde? Por los pelos radicales, ¿no?, situados unos milímetros por encima de la caliptra o la cofia, que es el extremo de la raíz. Estos pelos largos y delgados poseen una elevada relación superficie-volumen. Claro, es mayor la superficie de la raíz a nivel de los pelos radicales que el volumen que tienen los pelos radicales, ¿no? Y pueden introducirse a través de los poros del suelo de muy pequeño diámetro. Los pelos absorbentes incrementan de esta manera la superficie de contacto entre la raíz y el suelo, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿no?, pelo radical, el núcleo, las partículas del suelo, ¿no?, las partículas del suelo que están acá, ¿no?, el pelo radical, citoplasma con vacuolas y, repito, ¿por qué entra el agua a la raíz? Porque acá tenemos al nivel de la raíz que está pasando y al nivel del suelo que está pasando, ¿no? ¿Por qué entra el agua? El agua entra porque el potencial hídrico de la raíz, ¿no?, es menor. ¿Por qué el agua pasa a la planta? Porque el potencial hídrico del suelo es mayor. ¿Por qué es menor el potencial hídrico a nivel de la raíz? Porque es mayor la concentración de los solutos. ¿Por qué es mayor el potencial hídrico a nivel del suelo? Porque es menor la concentración de los solutos, ¿cierto? Entonces esto debe quedar siempre bien establecido. Desde los pelos radicales, el agua se mueve a través de la corteza, la endodermis, la capa más interna de la corteza, y el periciclo, hasta penetrar en el xilema primario. Este movimiento estará causado por la diferencia de potencial hídrico entre la corteza de la raíz y el xilema de su cilindro vascular, y el camino estará determinado por las resistencias que los caminos alternativos pongan a su paso. Hay que distinguir dos caminos que hemos mencionado anteriormente. El agua va a fluir a través de dos compartimientos, ¿no?, el simplasto y el apoplasto. Entonces, siempre que debe quedar en claro, el agua fluye de una región de mayor potencial hídrico a una región de menor potencial hídrico, ¿no? En este caso, del suelo a la planta. Continuemos. Vamos a borrar, ¿no?, y vamos a colocar otra transparencia, la siguiente, a ver.
Acá está. Acá tenemos una transparencia importante. A ver, vamos a aumentarla. Listo. Ya. Hemos indicado que hay dos compartimientos por los cuales va a fluir el agua, considerando la diferencia de potencial hídrico. Un compartimiento está formado por los protoplasmas o citoplasmas de las células, que es denominado el simplasto, ¿cierto? El simplasto es la continuidad de citoplasmas vegetales. El otro compartimiento es la continuidad de las paredes celulares y es el apoplasto. Entonces, por el simplasto y por el apoplasto va a ser transportada el agua que se absorbe a través de los pelos radicales. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería el sentido que el agua vaya por dos compartimientos? ¿Por cuál compartimiento iría más rápido? ¿Por cuál compartimiento habría más dificultad para el transporte del agua? Vamos a indicar cuál va a ser la ventaja y la desventaja de que el agua vaya por el simplasto o vaya por el apoplasto. Por ejemplo, acá tenemos el pelo absorbente, ¿no? Y acá notamos que hay espacios intercelulares. Estos espacios intercelulares claros, junto con las paredes celulares de los vegetales, ya hemos mencionado que forma el compartimiento denominado apoplasto. De otro lado, la continuidad de las células vegetales. ¿Por qué decimos continuidad? Porque están unidos a través de estas estructuras que lo voy a colocar acá, ¿no? Que son los plasmodesmos, ¿cierto? Entonces los citoplasmas están formando una continuidad porque hay plasmodesmos, ¿cierto? Esa continuidad de citoplasmas es lo que llamamos simplasto. Entonces, ¿dónde el agua encuentra mayor dificultad para pasar? ¿Dónde el agua encuentra menor dificultad para pasar? ¿Dónde creen ustedes? Colocamos acá entonces, vamos a colocar apoplasto y simplasto. A ver. Vamos a poner apoplasto y simplasto. Acá está, listo. Entonces, ponemos apoplasto. Apoplasto, listo, ahí está el apoplasto. Y también ponemos simplasto, ¿cierto? Entonces acá tenemos también el simplasto. Listo. ¿Dónde habrá más solutos? ¿En el simplasto o en el apoplasto? Ponemos acá entonces, acá hay menor concentración de solutos en el apoplasto. ¿Dónde habrá mayor concentración de solutos? En el simplasto. En el simplasto habrá mayor concentración de solutos. Sabemos nosotros que mientras más solutos hay en una solución acuosa, la actividad del agua, es decir, la capacidad para desplazarse, disminuye. También disminuye su potencial hídrico. Por tanto, el agua va a encontrar mayor dificultad para desplazarse al nivel del simplasto. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de solutos. El agua va a encontrar menor dificultad para pasar, para transportarse a través del apoplasto. ¿Por qué? Porque hay menor concentración de solutos. Ahora, ¿cuál sería la gracia de que vaya por un compartimiento o por otro compartimiento? Si estamos indicando que por el simplasto va a haber mayor dificultad para el transporte de agua, entonces en la vía alterna, si lo vemos de manera lógica, sería entonces el apoplasto, porque acá habría en el apoplasto menor concentración de solutos. Pero, ¿qué función cumple el apoplasto? La función que cumple el apoplasto está en relación a cuál es su componente principal. El componente principal del simplasto, del apoplasto, son, como acá lo tenemos, las paredes celulares, ¿no?
el apoplasto está formado por dos componentes, por las paredes celulares y por los espacios intercelulares. Estos dos componentes forman el apoplasto. ¿Qué función cumple entonces la pared celular que forma el apoplasto para el transporte del agua? El agua va a aprovechar una característica física del apoplasto. ¿Cuál es su característica física del apoplasto? El apoplasto se comporta como una esponja. Lo ponemos así. Se comporta como una esponja. En consecuencia, se va a humedecer por el agua y va a permitir más fácilmente que se va humedeciendo todo el apoplasto y consecuentemente va a transportarse el agua a través del apoplasto de una manera más eficiente que a través del simplasto. Pero ¿qué otra función cumple el apoplasto? El agua puede entrar con algunos componentes que pueden ser nocivos. ¿Qué componentes pueden ser nocivos para la planta que puedan ingresar a través de los pelos radicales? Esos elementos nocivos, acá lo vamos a colocar, pueden ser los siguientes. A ver. Acá está, ponemos por acá. Acá lo ponemos. Van a ser los, miren, qué elementos nocivos podrían ingresar a la planta sin que la planta lo necesite. Podría ingresar metales pesados. Los metales pesados son inhibidores enzimáticos, van a bloquear muchas vías metabólicas. Entonces, ¿cómo la planta se autodepura de eventuales metales pesados que puedan entrar a través del agua? Básicamente, lo va a hacer reteniendo otros metales pesados en la vía apoplástica. ¿Por qué? Porque los metales pesados van a quedar retenidos en la estructura del apoplasto, básicamente al nivel de las paredes celulares. Entonces, el apoplasto cumple una función depurativa, reteniendo metales pesados u otras partículas que pueden ser nocivas para la planta y permitiendo, debido a su porosidad, comportándose como una esponja, de que el agua se transporte de manera más eficiente que si lo hiciera únicamente por el simplasto, ¿no? Pero acá bien, ustedes vemos dos rutas acá, vemos una ruta negra y una ruta en rojo, ¿cierto? Si vemos la ruta en rojo, ¿qué está pasando por la ruta en rojo? Vean ustedes, el agua está pasando por esta ruta en rojo, acá está entrando el agua, vamos a ver primero la ruta en rojo, acá está, esta ruta en rojo. El agua entra al pelo radical y se va transportando, ¿por qué vía? Si ustedes ven, se está transportando por vía simplástica. ¿Por qué? Porque está haciéndolo a través de los plasmodesmos, ¿no? A través de los plasmodesmos. Entonces va a llegar hasta donde va a pasar la epidermis, va a pasar la corteza, va a pasar la endodermis, va a llegar al periciclo y luego va a ir directamente hacia los vasos del xilema. Entonces, la vía simplástica, es decir, la vía para el transporte de agua que se da por la continuidad de los citoplasmas, no tiene mayor dificultad desde su ingreso del agua hasta que llega a los vasos del xilema. No tiene mayor dificultad, va por el citoplasma, ¿no? ¿Cómo ocurre el transporte de agua a través de la otra vía, la vía apoplástica? Acá tenemos el agua, la gráfica en negro, ven el trazado en negro, ingresa por el apoplasto, es decir, por la continuidad de las paredes celulares y los espacios intercelulares, sigue, pasa la epidermis, está en la corteza, sigue por la corteza, llega a la endodermis. ¿Y qué pasa en la endodermis? En la endodermis ya no puede seguir transportándose el agua por la vía apoplástica. Ojo, a nivel de la endodermis, el agua ya no puede transportarse a través de la vía apoplástica. ¿Por qué? Porque hay una estructura impermeable denominada banda de Caspari. Esta banda de Caspari, que es una estructura impermeable, va a impedir
que continúe el transporte de agua a través del apoplasto. ¿Por qué? Porque como lo hemos indicado, es una banda impermeable básicamente formada por ¿qué? ¿Cuál sería el componente impermeable que estaría impidiendo que el agua pueda continuar por el transporte a través del apoplasto? Acá lo vamos a colocar. Ese componente va a ser la suberina. Entonces, la suberina está ¿dónde? Está a nivel de la banda de Caspari. A este nivel está este componente impermeable que va a impedir que el agua siga transportándose a través del apoplasto. Por tanto, ¿qué le queda al agua que ha sido transportada por el apoplasto? Pasar al simplasto, y por tanto todo el agua ahora va a transportarse por el simplasto. Pasa la endodermis, pasa el periciclo y va a ir al xilema. Entonces, ahí está la importancia de las dos vías, la vía simplástica para el transporte de agua y la vía apoplástica. La vía simplástica no tiene ninguna barrera física para el transporte de agua, pero desde el punto de vista de solutos hay dificultad para el transporte de agua. ¿Por qué? Porque en el simplasto es mayor la concentración de solutos. De otro lado, el agua que va por el apoplasto tiene mayor facilidad para transportarse. ¿Por qué? Porque en el agua, en el apoplasto, es menor la concentración de solutos. El apoplasto se comporta como una esponja, absorbe el agua, siempre está húmeda, y además cumple una función que es retener eventuales elementos tóxicos como metales pesados. Pero una vez que llegue el agua por vía apoplástica hasta la endodermis, hasta acá, ¿no? Hay una barrera impermeable que está formada por la banda de Caspari, cuyo componente es la suberina, y el agua tiene que pasar del apoplasto, pasar al simplasto. Por tanto, todo el agua ya va por el simplasto, pasa el periciclo y ya llega a los vasos del xilema para que continúe su transporte como savia bruta. Bueno, esto es en cuanto a lo que mencionamos respecto al transporte de agua en los compartimientos del simplasto y el apoplasto. Vamos a mencionar un poquito más sobre este componente estructural, donde está precisamente lo que vamos a hablar, donde está aquí, donde está la banda de Caspari, que es la endodermis. Hablaremos a continuación de esto. Borramos. Y vamos a ver qué pasa a nivel de la endodermis. Entonces, colocamos un gráfico que nos pueda presentar a la endodermis. Acá lo tenemos. Ahí está, ¿no? La endodermis, ¿no? Ya hemos visto este gráfico que estoy poniéndolo acá. Este gráfico ya lo hemos visto, ¿cierto? En cual el agua, acá tenemos el trazado rojo, que es la vía simplástica, ¿no? Y el trazado negro, que es la vía apoplástica. Esta es la vía apoplástica y esta es la vía simplástica, ¿cierto? La vía simplástica no tiene mayor problemas para que el agua se transporte hasta el xilema. La vía apoplástica sí tiene un problema cuando llega al nivel del periciclo. ¿Qué hay en el periciclo? En el periciclo, en este componente de la raíz, hay una estructura formada por suberina, que es la banda de Caspari. En el endodermis, como lo menciona acá el gráfico, el apoplasto está bloqueado por la banda de Caspari, formada fundamentalmente de suberina y lignina. Todo el agua que penetra por la raíz se ve forzada a entrar en la vía simplástica a nivel de la endodermis, ¿no? Veamos un poco más sobre esta explicación. Entonces borramos, limpiamos la página y vamos a ver ahora un poco más sobre el efecto de la banda de Caspari sobre la circulación de agua al atravesar la endodermis. Acá está, muy bien. Entonces, ahí está la banda de Caspari, ¿no? Tenemos el exterior de la raíz y el interior de la raíz, ¿cierto?
la banda de Caspari es impermeable, ¿no? Al llegar, acá está la banda de Caspari, ustedes ven, impide el tránsito, la continuidad del transporte del apoplasto. Esto que está con 1, 2 y 3, ¿qué cosa es? Es la vía apoplástica, es decir, la vía formada por el transporte de agua para a través de las paredes celulares. Entonces, en el caso 1, ¿qué está pasando? Como es vía apoplástica, viene por la pared celular, quiere continuar, pero acá hay una barrera, que es la banda de Caspari, que lo estoy acá colocando, lo estoy sombreando, ¿cierto? La banda de Caspari, que impide que el agua pueda continuar por la vía apoplástica. En el caso 2, el agua sigue por el apoplasto, pero también acá encuentra a nivel de la endodermis, otra vez, esta zona impermeable que va a impedir que siga transportándose el agua por la vía apoplástica, que es la banda de Caspari. En el caso 3, ¿qué está pasando acá? En el caso 3, la vía es la vía simplástica. ¿Por qué? Porque está pasando a través de los plasmodesmos y los citoplasmas de las células, ¿cierto? Entonces acá tenemos vía apoplástica y vía simplástica, ¿no? Al llegar a la endodermis, el agua y los materiales que vienen por vía apoplástica, ¿no? Caso 1, no pueden seguir debido a la presencia de la banda de Caspari. Son obligados a penetrar en el protoplasto de las células endodérmicas y seguir la vía simplástica hasta atravesar esta capa. En el caso 3, ¿no? El agua viene por vía simplástica y no tiene mayor dificultad para continuar su transporte, su trayectoria, ¿no? Muy bien, por lo tanto, ¿qué podemos mencionar ahora entonces? Por lo tanto, el flujo de agua hasta el cilindro central se verá influenciado por la resistencia del simplasto y de las membranas que debe atravesar, resistencia que puede aumentar si la estructura, la fluidez y la funcionalidad de las membranas no son las adecuadas. Debido a que el correcto funcionamiento de las membranas celulares requiere adenosín trifosfato, acuérdense quién es el adenosín trifosfato, es el ATP, que es la molécula que proporciona energía a los procesos celulares. Cualquier factor que afecte negativamente a la respiración afectará el flujo de agua, ¿cierto? Vamos a ver a continuación la presión radical. Vamos a borrar. Y vamos a tratar ahora de la presión radical. Entonces ponemos presión radical. A ver. Acá está. Presión radical. Listo. ¿No? Otra de las consecuencias de la presencia de la endodermis en la raíz es la existencia de la presión radical o radicular, ¿no? Que se genera en el xilema de la raíz. Entonces, y que empuja el agua verticalmente hacia arriba. Acá tenemos una planta, acá tenemos el suelo, acá tenemos una planta, ¿no? Y su sistema radical. Y miren qué curioso, acá tenemos también el suelo. Pero ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un árbol, ¿cierto? Y también su sistema radical, ¿no? Entonces, ponemos acá caso 1, caso 2, ¿no? Otra de las consecuencias de la presencia de la endodermis en la raíz es la existencia de la presión radical o radicular, que se genera en el xilema de la raíz y empuja el agua verticalmente hacia arriba. El agua va a ir hacia arriba, ¿cierto? El agua va a ir hacia arriba, ¿no? En forma ascendente. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que las plantas, igual que todos nosotros los seres vivos terrestres, experimentamos un fotoperiodo, es decir, un periodo en el cual estamos expuestos a la luz solar y un periodo en el cual no estamos expuestos a la luz solar. Entonces,
cuando está expuesta la planta a la luz solar, todos sabemos que va a ocurrir, por la apertura estomática, que va a ocurrir la transpiración, ¿cierto? La transpiración. Ojo, ya indicamos hace poco de que esta transpiración va a ser la fuerza impulsora para el transporte de agua desde la raíz hasta la parte más superior de la planta, ¿no? Pero ¿qué pasa en las noches? En las noches no hay transpiración, porque no hay energía solar, ¿cierto? ¿Qué pasa en las noches? Entonces, cuando la transpiración es muy reducida o nula, como ocurre durante la noche, las células de la raíz pueden aún secretar iones dentro del xilema. Dado que los tejidos vasculares en la raíz están rodeados por la endodermis, los iones no tienden a salir del xilema, o sea, los solutos. Los iones son los solutos. De esta manera, el aumento de la concentración dentro del xilema, que son los vasos que transportan la savia bruta, ¿cierto?, causa una disminución del potencial hídrico del mismo. Y el agua se desplaza hacia adentro del xilema por ósmosis. Hemos visto que por ósmosis el agua se desplaza siempre de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración, ¿no? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá, esto está al revés. Vamos a borrar, ¿no? Hemos visto nosotros que en la ósmosis, a ver, acá ponemos en la ósmosis, acuérdense, en la ósmosis, ¿no? El agua, que es el solvente universal en los sistemas biológicos, se va a desplazar de un compartimiento de menor concentración a un compartimiento de mayor concentración, ¿cierto? ¿Concentración de qué? Concentración de solutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una relación inversa entre potencial hídrico y concentración de la solución, ¿cierto? Cuando la concentración de la solución es menor, el potencial hídrico es mayor. Cuando la concentración de la solución es mayor, porque tiene más solutos, el potencial hídrico es menor. Por tanto, el agua fluye de la región de mayor potencial hídrico a la región de menor potencial hídrico. Y esto ocurre también cuando hay de por medio una membrana semipermeable, que es lo que ocurre en el caso de la ósmosis, ¿cierto? Entonces, dado que los tejidos vasculares en la raíz están rodeados por la endodermis, los iones no tienden a salir del xilema. De esta manera, el aumento de concentración dentro del xilema causa una disminución del potencial hídrico del mismo, o sea, a nivel del xilema, y el agua se desplaza hacia dentro del xilema por ósmosis. Entonces, acá estaría, si queremos poner los compartimientos, ¿qué estaría acá? Acá estaría lo que sería el xilema, ¿cierto? Desde las células circundantes, acá ponemos entonces las células circundantes. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre en condiciones en que no hay transpiración o en la noche. ¿Qué pasa en la noche entonces? El agua de las células circundantes va a pasar al xilema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de ósmosis, ¿no? Se crea así una presión positiva llamada presión de la raíz, o presión radical o presión radicular. Acá ponemos entonces que se crea la presión radical o la presión radicular, ¿no? Ahí está la presión radical.
que fuerza al agua y a los iones disueltos a subir por el xilema hacia arriba, como tenemos acá la flecha, ¿no? Pero si ustedes son curiosos, acá tenemos tres tipos de flechas hacia arriba, ¿cierto? En esta planta que le hemos puesto el caso 1, es una planta de pequeño porte, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué pasa en el día. ¿Cierto? En esta planta de pequeño porte, caso 1, hay presión radical, por lo que ya mencionamos acá también, que ocurre principalmente en la noche, ¿cierto? Y en el árbol también hay presión radical. Pero acá hemos colocado una flecha más grande en el árbol. Acá lo vamos a llamar presión radical. Acá también colocamos presión radical otra vez para que no se olviden. Presión radical. ¿No? Entonces, ¿dónde será más relevante o importante la presión radical? ¿En plantas de pequeño porte como la 1 o en plantas de un porte mayor, es decir, de mayor altura como la planta 2? Si ustedes son curiosos, se van a dar cuenta de que la presión radical es más evidente en las plantas de pequeño porte como es las plantas del caso 1. ¿Dónde la presión radical es menos evidente o menos relevante? En las plantas que tienen mayor altura, como son los árboles, como ocurre en el caso 2. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza impulsora del agua en las plantas de mayor porte? ¿Será la presión radical o será otra? Repito, ¿cuál será la fuerza impulsora para que ocurra el transporte de agua en las plantas de porte mayor, o sea, de mayor altura? ¿Será la presión radical o será otra fuerza la que impulse el agua hacia arriba? No será la presión radical, será la que tenemos acá, la flecha más grande. ¿Y cuál es esa fuerza? Esa es la transpiración, ¿cierto? Entonces la transpiración va a ser el mecanismo que va a permitir el transporte de agua en plantas de porte mayor y es más relevante que la presión radical, la cual sí es significativa en plantas de porte menor, como ocurre en el caso 1. ¿Y cómo se nota esto? Veamos acá, vamos a borrar nosotros y vamos a cortar el árbol. Vamos a cortar el árbol, a ver. Vamos a cortar ese árbol, vamos a talar y vamos a ver qué pasa con el árbol, ¿no? Entonces, se va a cortar el árbol. Al cortar el árbol, ¿qué estoy eliminando? La fuerza impulsora para el transporte de agua que ocurre por la transpiración, ¿cierto? Al cortar el árbol, ¿qué dejamos? ¿Qué queda en el monte? Queda el tocón, ¿cierto? A ver, vemos acá. Al cortar el árbol, ¿qué queda en el monte? Queda el tocón, ¿cierto? Aquí hemos anulado a la fuerza impulsora que era determinada por la transpiración. Hemos tumbado el árbol, pero ahora, ¿qué ha quedado? ¿Qué no hemos sacado? No hemos sacado la raíz, se ha quedado el tocón con las raíces. Por tanto, ¿qué se mantiene? Se mantiene la presión radical. Y si vamos a ver nosotros el tocón de un árbol que ha sido talado luego de un tiempo, unos poco menos de una hora posiblemente, que vamos a ver en la superficie de corte, vamos a ver que están saliendo pequeñas gotas que se están humedeciendo, ¿cierto? Que están humedeciéndose la zona de corte, que están saliendo pequeñas gotas. Esto es la evidencia macroscópica de ¿qué cosa? De la presión radical. También se puede evidenciar esto a través de otro mecanismo que ocurre también ya no en el día sino en la noche. Entonces acá ponemos nosotros en la noche. En la noche no hay transpiración, la planta está intacta y va a ser más evidente como no hay
No hay transpiración porque no hay energía solar, entonces va a ser más evidente la presión radical en la noche. ¿Y qué se va a notar? Veamos acá qué se va a notar. Tenemos lo siguiente. Se va a notar un fenómeno que es el siguiente. Acá está. Esto se va a notar. Cuando esté por amanecer, muchas plantas y las hojas entre ellas y estructuras aéreas van a tener pequeñas gotas que se han formado en la superficie de las estructuras aéreas de la planta. Esas pequeñas gotas no es rocío, sino es la evidencia macroscópica de qué cosa, acá lo voy a colocar, de la presión radical. Es la evidencia macroscópica de la presión radical. Y esto, que estamos notando macroscópicamente, este fenómeno por el cual las plantas, entre comillas, secretan agua en las noches, tiene su nombre. ¿Cuál va a ser su nombre de este fenómeno? Acá lo colocamos, ¿no? Acá está. Vamos a ponerle su nombre. Es conocido como gutación, ¿no? Ahí está. Ya está, listo. Entonces, este fenómeno es conocido con el nombre de gutación, por el cual repetimos, las plantas, cuando en ausencia de transpiración, van a secretar gotas de agua, que no es otra cosa que la evidencia macroscópica de la presión radical. Bueno, entonces eso es lo que estamos mencionando ahora, y en la próxima clase veremos lo concerniente a la transpiración.